Soy doctor Valentín Fuster, director del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares en Madrid, y conmigo está el doctor Ginés Sanz, que ha sido realmente una de las personas más importantes en el desarrollo de la Polipil, que vamos a hablar hoy, y el doctor José Ramón González Juanatey, presidente de la Sociedad Española de Cardiología, que acaba de llegar de Chile. Él me dice que tiene la cabeza muy despierta, yo le diré que acabo de llegar desde Nueva York y vamos a ver cómo nos manejamos tú y yo. Vamos a verlo. Vamos a ver. Bueno, la Polipil, ¿por qué? Podemos ir a la historia de cómo empezamos a trabajar en ello y nuestro interés. Empezó en Moscú. Este fue un viaje de hace tal vez una década, en donde uno de los políticos de la Unión Soviética tuvo un infarto de miocardio, y cuando se trató de manejar los medicamentos, resultó que el tratamiento de las estatinas, de un inhibidor de la ECA o de la aspirina era muy incompleto, porque resultó que dos de estos medicamentos, y concretamente las estatinas, eran muy caros en aquel país y casi no se utilizaban. Entonces esto nos llamó mucho la atención y conocíamos a través de la enfermedad del SIDA, en donde se habían empezado a utilizar medicamentos combinados, porque la distribución era mucho más barata de un medicamento solo, que tiene 3 o 4 componentes, que la distribución de los 4 componentes separados. Y aquí entró nuestro interés en utilizar o pensar en la polipíldora, y fue un interés de tipo económico. Resultó que con los años pues llegó el tema de la adherencia a la medicación en países económicamente altos, en donde se llegó a la conclusión de que el 50% de los individuos que han tenido un infarto dejan de tomar parte de la medicación a los 6 meses. Y esto es un problema que tal vez puede solventarse a través de una polipíldora. Una combinación, por ejemplo, de aspirina, un inhibidor de la ECA y una estatina. Entonces ya tenemos una situación muy interesante. ¿Puede una polipíldora, después de un infarto de miocardio, prevenir un nuevo infarto, porque económicamente puede utilizarse incluso en países no económicamente desarrollados, y puede tal vez utilizarse en países de una economía más alta, donde la adherencia es baja? Esto fue el tema que nos llevó a interesarnos por la Polipil. Pero empezaron los problemas. Cuando yo intenté hablar con las compañías medicamentosas en Estados Unidos, me decían: esto es una idea muy interesante, pero no estamos interesados. Y la razón era obvia: es muy caro el empezar a mandar este tipo de polipíldoras a países emergentes y sobre todo desarrollarlas. Y fue precisamente Laboratorios Ferrer en Barcelona que, de una manera absolutamente espontánea y con gran entusiasmo, nos dijeron: nosotros os ayudaremos, el CINIC y Ferrer trabajaremos en la polipíldora. Bueno, esta es la historia de cómo pusimos en marcha todo un sistema, el del CINIC y de Laboratorios Ferrer, en una polipíldora que tiene 3 componentes necesarios después del infarto, que es la aspirina, el inhibidor de la ECA y la estatina. Bueno, ahora vienen las preguntas. Ginés, dime, esto de la polipíldora, desde un principio, cuando viste que era problemático, ¿cómo es que te entusiasmaste tanto en el tema? Y tú eres uno de los protagonistas más importantes de la polipíldora que se ha desarrollado. Bueno, creo que uno de los aspectos más importantes fue empezar a estudiar
cómo era la situación en otros países, sobre todo en países en desarrollo, en países con rentas per cápita muy bajas, y ser consciente de que en esos países el 70-80% de los pacientes que han tenido un infarto no toman ninguna medicación, ni siquiera aspirina. Y por tanto la prevención secundaria prácticamente es inexistente. Y analizar un poco cuáles son las causas de eso y llegar a la conclusión de que los medicamentos en esos países son muy caros, están casi exclusivamente en el mercado privado y además en muchos países ni siquiera están disponibles los genéricos, ¿no? Entonces ese fue un primer motivo importante, y el segundo fue algo en el que ya habíamos trabajado en el clínico un par de años antes, que era la adherencia, que incluso cuando la medicación está disponible, cuando la medicación es casi gratuita, los pacientes no la toman, ¿no? Por las razones que has mencionado, y fundamentalmente darnos cuenta de que la complejidad del tratamiento, es decir, cuantas más pastillas, más facilidad para que el paciente deje la medicación, ¿no? Entonces ahí había un campo impresionante de poder mejorar la prevención cardiovascular, y más teniendo en cuenta que 4/5 partes de todos los infartos y de todas las muertes por infarto se dan en esos países pobres, ¿no? Y ese fue el motivo del entusiasmo, ¿no? José Ramón, ¿tú estás de acuerdo que el tema de la adherencia a la medicación es un problema en España? Sin duda es un problema. Nosotros tenemos en España mucha información sobre adherencia a antihipertensivos, adherencia a estatinas, que siempre se ha estudiado menos, pero en esas situaciones menos de la mitad de los pacientes, ya no digamos cuando están polimedicados, reciben o continúan después de 6 meses tomando de forma regular la medicación. Y la Polipil, desde mi punto de vista, es un proyecto fantástico porque aborda dos áreas complementarias. Por un lado, lo que antes comentaba Ginés, es bueno que un centro de investigación tan importante como el nuestro, como el CENIC, como lo que tenemos aquí, y una empresa española plantee un proyecto que, por un lado, va a ayudar a economías y a ciudadanos de países emergentes, porque probablemente sea económicamente más fácil acceder a una polipíldora que eficazmente protege, e incluso probablemente la combinación de 3 fármacos a la vez tenga un efecto potenciador a que si se toman de forma independiente. Eso es muy importante, pero también va a resolver en cierta medida un problema de países que pudiéramos llamar desarrollados, no solamente en base a la adherencia, que es algo fundamental, sino que es muy diferente que alguna vez tú te olvides un día del IECA, otro día de la estatina o un día de la aspirina, a que te olvides menos veces de tomar una píldora, porque cuando te olvides de uno de ellos, la potencia de prevención se reduce significativamente más de lo que representaría un único fármaco, porque sabemos que las estatinas, por ejemplo, con antihipertensivos, potencian la acción de los antihipertensivos, y los antihipertensivos en cierta medida potencian efectos extralipídicos de las estatinas. De ahí la importancia en países desarrollados de disponer en prevención secundaria del infarto de algo que uno podría decir, bueno, es lo mismo porque es la suma de 3 componentes individuales. No, es un poco más allá. Si tú lo tomas regularmente, la suma del efecto es mayor. Por tanto, yo creo que es un proyecto en prevención secundaria fascinante porque aborda 2 áreas muy complementarias: el mundo en desarrollo, la económica y la adherencia, y por otro lado la adherencia y más que la adherencia, y la potencia, en el sentido de que los fármacos tomados simultáneamente potencian sus efectos. Ginés, ¿por qué no utilizar una polipíldora en prevención primaria? Estamos hablando de una polipíldora después de un infarto, pero se ha hablado mucho de polipíldora para la prevención primaria. En pocas palabras, ¿qué opinas? Este fue un punto, como sabes, que se discutió mucho al inicio del proyecto, dónde enfocar la polipil.
En prevención secundaria, estos fármacos que se han ido mencionando aquí tienen una probada eficacia, reducen la morbimortalidad en pacientes que ya han sufrido un infarto o que tienen enfermedad cardiovascular. En prevención primaria, esa prueba no existe más que en determinados grupos de alto riesgo. Por tanto, utilizar una polipil en prevención primaria indiscriminadamente tiene que demostrarse que es eficaz y que es coste efectiva. Por lo cual se necesitan ensayos clínicos. Se necesitan ensayos clínicos, algunos están en marcha con alguna polipil, pero no tendremos evidencia hasta dentro de unos años. Dime una cosa, ¿por qué es tan difícil esto de la polipíldora? Tantos años de trabajo, carísimo, el coste es enorme. No es utilizar, yo tomo, me das tú una aspirina, un inhibidor de la ECA y la estatina, me la pongo en la boca junta y ya está. ¿Por qué tanto lío? Porque el desarrollo galénico es muy complicado, en contra de lo que uno podría pensar, que consiste en mezclar los 3 medicamentos y colocarlos dentro de una cápsula. Eso lleva a reacciones, interacciones químicas, interacciones farmacocinéticas, farmacodinámicas, de tal forma que el desarrollo de la polipil, para que una vez administrada al paciente tenga una velocidad de disolución, una farmacocinética similar a la que tienen los 3 medicamentos por separado, es muy complejo. Y eso ha llevado al departamento de I+D, fundamentalmente de Ferrer, pues unos cuantos años. José Ramón, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo va a reaccionar el médico? Los médicos somos gente muy difícil. Fíjate que cuando se hace un ensayo clínico que absolutamente se prueba que una medicación, por ejemplo, es superior a otra, se tardan 3 o 4 o 5 años a que esto entre en el ambiente médico. Tú que conoces muy bien en España en fin, los médicos, sobre todo en el campo cardiovascular y en el campo general, ¿cómo tú crees que se aceptará una polipil como esta? Como tú dices, los cardiólogos somos bastante resistentes al cambio. Bien, es cierto que cuando cambiamos, después también somos muy persistentes en lo que aceptamos, ¿no? La experiencia en España referente a polipil, bueno, tenemos experiencia en terapia combinada en hipertensión, que ha sido un éxito, y es un éxito, pero eso es prevención primaria, con antihipertensivos. Hay experiencia pequeña con, pudiéramos llamar una polipil, que es amlodipino y una estatina, que se ha comercializado en España, y posteriormente, no entendemos muy bien por qué, ha tenido poco éxito e incluso los sponsors, los laboratorios la han abandonado un poco, y después del ASCOT, pues daba mucha fuerza a que pare un momento, está hablando de una cosa interesante, está hablando de polipils, que es la combinación, por ejemplo, un antihipertensivo, que utilizas un diurético y utilizas la amlodipina. Pero puedes definir, nuestra polipil es distinta, porque trabaja en aspectos fisiológicos distintos. O sea que hay una diferencia entre la polipil y lo que has dicho realmente es importante, pero la polipil nuestra es distinta y es única. ¿En qué? Esto, si recuerdas, en la primera reunión en Nueva York que organizaste, se trató de llegar a una definición de polipil. Y la diferencia entre polipil y una combinación a dosis fijas para tratamiento de la hipertensión, se decía allí, es que la polipil son 3 o más componentes dirigidos a distintos factores de riesgo con el fin de reducir globalmente el riesgo de una persona. Que es distinto que poner 2 píldoras que tratan la hipertensión. Bien, es cierto que en España se comercializó una estatina, atorvastatina, más amlodipino, que fue lo que en el estudio ASCOT, en hipertensos de no mucho riesgo, tuvo tanto impacto. Yo debo reconocer que en aquel momento, cuando se comercializó, pensé que eso iba a tener mucho éxito y realmente no lo tuvo. Creo que no lo tuvo y probablemente las razones sean múltiples. Una, lo que tú decías, de que a veces es difícil introducir un nuevo concepto porque no es terapia combinada. De
antihipertensivos en una pastilla, que eso ha tenido mucho éxito, incluso tres diferentes antihipertensivos que tienen mucho éxito, un IECA, un ARA2, más un calcio antagonista, más un diurético. Pero cuando se combinan fármacos de diferentes mecanismos de acción, como sanlodipino y estatina, que en el estudio ASCOT, en un ensayo clínico, había demostrado tanto beneficio, tuvo poco impacto y lo que fue peor, desde mi punto de vista, el sponsor, el dueño de la molécula, prácticamente lo ha abandonado y su utilización es testimonial. Pero yo creo que es un enfoque ahí a prevención primaria, y en prevención primaria probablemente tenga más dificultades ese concepto de la polipíldora. Pero en prevención secundaria, donde tantos años ya de conocimiento, tantas guías insisten en lo mismo, yo creo que ahí, lo que decía antes, es necesario ya ahora, antes de comercialización, más difusión del proyecto. Los médicos tienen que conocer que el proyecto está pronto ya para trasladarse al día a día de sus pacientes, porque hay mucho conocimiento de guías, todas las guías insisten en la cumplimentación, y que en prevención secundaria de la cardiopatía isquémica la aspirina, la estatina y en este caso un IECA jugarían un impacto grande, e incluso reforzando el mensaje en el sentido de decir que no es lo mismo tomar las tres individuales que tomar las tres en una misma pastilla. Y no solo por la cumplimentación, sino porque probablemente uno se refuerce a la otra al tomarlo de forma conjunta. Tenemos un caso interesante, que es el Freedom Trial, en donde enfermos diabéticos de enfermedad coronaria hubo una randomización en cuanto a cirugía coronaria comparado con stents, y lo que fue interesante fue que en el tratamiento médico nos dimos cuenta que menos del 50% estaban tomando la medicación adecuada. Entonces fuimos al estudio Courage, al estudio Bari, y fue lo mismo. Lo que quiere decir que yo creo que este es un mensaje absolutamente crítico para los médicos. Y es que cuando estamos hablando de enfermos que necesitan una prevención secundaria, es absolutamente crítico tomar todas estas medicaciones, porque las recurrencias tienen ciertamente un impacto muy importante, como se ha demostrado, en los que no toman estas medicaciones. Entonces yo simplemente quiero ahora preguntarte, ¿en qué consiste el estudio FOCUS? Dejemos el estudio FOCUS 1, que simplemente es saber empezar a entender por qué la gente no toma las medicaciones. Yo simplemente les diré a ustedes que el estudio FOCUS está subvencionado por la Comisión Europea y es el estudio de nuestra Polypill. En el FOCUS 1 es simplemente estudiar por qué la gente no toma las píldoras que tendrían que tomar después de un infarto, y luego está el FOCUS 2, que me gustaría que lo definieras. El FOCUS 2 es un ensayo clínico de 2 brazos, abierto. Por razones obvias no se puede hacer un estudio cerrado y doble dummy con la Polypill, porque comparamos tomar la Polypill en un grupo con tomar los 3 medicamentos por separado en otro grupo. El seguimiento son 9 meses y lo que vamos a medir, la variable principal, es adherencia al tratamiento en un grupo y en otro, y hay otros objetivos secundarios como son el control de la presión arterial, el colesterol y por supuesto la seguridad de la Polypill, los efectos adversos. Esta parte del FOCUS, el FOCUS 2, terminó la inclusión de pacientes en septiembre. Los pacientes pertenecen a 4 países distintos, Argentina, Paraguay, Italia y España. El seguimiento acaba a finales de mayo, con lo que esperamos tener los resultados para poder presentarlos a partir de finales de julio. Y esperamos que efectivamente se demuestre con esta Polypill en concreto y con pacientes postinfarto de miocardio que la adherencia es mejor cuando se toma una sola píldora, una sola pastilla, una sola cápsula, que cuando se dan los medicamentos por separado. En el estudio EMPIRE, que es enfermos de alto riesgo, parece que hay
una mejoría en la adherencia, ¿verdad? Sí. En cuanto a la medicación. La gran diferencia entre los dos estudios es que el estudio Empire, aparte de que hay pacientes que no han tenido un infarto, es una mezcla de pacientes, miden la adherencia al tratamiento, que como sabes es muy difícil de medir y ningún método es perfecto. Lo miden con un método relativamente sencillo, pero probablemente poco seguro. Mientras que en el Focus utilizamos, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud, dos métodos complementarios de medir adherencia. Uno más objetivo, que es el recuento de pastillas, y otro subjetivo, que es el test de Morynsky-Green, ¿no? Es más estructurado y del que hay más experiencia en la literatura. Tengo dos preguntas para ti. Vamos a ver, tú eres presidente de la Sociedad Española de Cardiología y esperamos que la Polypill se genere aquí como uno de los proyectos más importantes de la cardiología española. ¿Te sentirás orgulloso que la polipíldora salga de España, que se vaya a Europa, de Europa a Latinoamérica, a todo el mundo? ¿Cómo te sentirás como presidente? Bueno, como presidente, el tiempo que yo esté, los 2 próximos años, mi objetivo, y lo he repetido ya muchas veces, va a ser el de la calidad del sistema sanitario público. Este es el mayor reto que en este momento tenemos en este país. El sistema sanitario público es el mayor logro social que hay en España. No hay otro logro social comparable. Garantiza excelencia en la asistencia con independencia de la procedencia social de las personas y de su nivel socioeconómico, y eso es un bien que hay que mantener. Pero un proyecto como este va en esta misma línea, porque un proyecto como este en nuestro país va a contribuir a optimizar gastos y a reducir costes del sistema sanitario, porque seguro que tomar una píldora que tiene 3 componentes, aunque solo sea por la complementación, va a reducir las complicaciones después de un infarto, después de un síndrome coronario agudo, y va a reducir de los costes del sistema sanitario. Aparte, es un proyecto español que es la primera vez que esta visión de la cardiología y de la prevención de la cardiología llega al mundo real, de poder aplicarse a los pacientes. Fíjate que nosotros ahora acabamos de publicar en el International Journal of Cardiology, hace nada, en una serie de más de 1.500 pacientes que han tenido un infarto seguidos durante más de 4 años, que es una serie prospectiva de nuestro hospital, que cumplir la medicación, 3 o 4 fármacos, los que la recibían, tenían un pronóstico excelente. Y era volver a repetir que cumplir las guías se acompañan de un pronóstico excelente. Por tanto, va a ayudar a nuestro sistema sanitario, va a ayudar a los enfermos y sin duda va a ayudar a la investigación cardiovascular en nuestro país y a la proyección que nuestro país pueda tener. Pero hay un segundo aspecto que yo creo que es muy interesante y muy innovativo. Este es de los primeros proyectos que yo conozco en donde se han juntado 3 entidades distintas. Uno es la pública, el CINIC. El CINIC es una entidad estatal. Por otra parte, se ha juntado la empresa privada, esto es el ProCINIC, donde tenemos 13 empresarios que contribuyen a la investigación en el CINIC. Y luego está la industria, que son laboratorios Ferrer. Esto es único. Sin duda es único, pero desde mi punto de vista, por supuesto, todas las aventuras empresariales, tú conoces mejor que yo, que tienen un foco, y el foco para la industria privada es el beneficio de sus accionistas. Pero yo creo que aquí esa aventura tripartita, y la sé que en la medida de nuestras posibilidades también contribuirá a que esto tenga el fruto que creemos que tiene que tener por el bien de los enfermos. Es decir, se unen 3 bienes. Evidentemente, Ferrer, si esto triunfa y tiene todas las bases para triunfar, va a ganar dinero que podrá invertir en nuevos proyectos de investigación en nuestro país y en otras áreas. Eso es muy importante. El ProCENIC reforzará su ayuda a una institución pública como es el CENIC,
porque los empresarios que colaboran con vosotros se darán cuenta de que se desarrollan proyectos en pro de la salud, no solo aquí en España, sino esto tiene una proyección a países de Latinoamérica, tiene una proyección social que es muy importante destacar. Es decir, no es solo una cosa para los países ricos o para la gente que se puede pagar, sino que también tiene una proyección social en países de Latinoamérica y en otros países del mundo que esto les puede ayudar. Pero también tiene una proyección en países de sistemas sociales o sistemas públicos, porque esto va a ayudar a la medicina pública española, ya que tomar una pastilla con 3 componentes sabemos que reduce el riesgo de tener nuevos eventos. Y tener nuevos eventos incrementa mucho el coste por las hospitalizaciones, por los procedimientos. Por tanto, tiene toda una serie de patas que desde la perspectiva actual de la Sociedad Española de Cardiología es tan importante, y por eso estamos todos aquí, porque ayuda a un sistema que es el mayor logro social también de este país. Entonces, para ti, Ginés, un último comentario. Yendo a las estadísticas de todos los estudios que están publicados, parece ser que después de un infarto, la posibilidad de un reinfarto en un periodo de 5 años es un 35%. Si uno toma la Polypill, se bajaría a un 5%. Esto es un estudio que nosotros hemos publicado, que es un concepto teórico basado en todo lo que se ha publicado. Esto es un milagro, ¿no? Sí, yo creo que la eficacia de estos 3 fármacos está absolutamente probada, tanto en términos de morbilidad como de mortalidad postinfarto, ¿no? El concepto de Polypill es una dosis fija para facilitar el tratamiento en pacientes que no son adherentes al mismo. Es decir, en pacientes en los que nos estamos engañando si creemos que toman la medicación, y que son cerca del 50% de nuestros pacientes, ¿no? Y por otro lado, en países en donde el contacto del paciente con el sistema sanitario es difícil, por distancias, por escasez de medios, etc., y en donde una medicación con dosis fijas adecuadas, como las que lleva una Polypill, reduce el riesgo de reinfarto y de muerte de una manera muy evidente, como señalaba. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo simplemente diré como resumen que esto es un proyecto que ha cristalizado a través de una unión de 3 entidades, que es la pública, la privada y la industria, en un proyecto que yo creo que es un proyecto de gran impacto social. El infarto de miocardio y el infarto cerebral son la causa de mortalidad número 1 hoy en el mundo, y la recurrencia de estos episodios después del primer infarto es altísima, como hemos dicho, por lo cual yo creo que tenemos una herramienta nueva, importantísima, que es la Polypill, y en este sentido yo me siento muy orgulloso como español de que haya salido de este país algo tan importante para simplemente manejar muchísimo mejor esta enfermedad que decíamos que es la causa más importante de mortalidad hoy en el mundo, que es la Polypill. Muchísimas gracias.